Amén. So, vamos a esta clase número 2 de voz profética. Hoy yo quisiera hablar de usos y efectos que tiene nuestra voz profética. Pudiéramos, ¿verdad?, dar una lista de cientos y cientos de usos y de efectos que causa nuestra voz profética, pero yo quisiera que mencionáramos algunos, eh, dos o tres, digamos, para conocer un poco y luego podamos en otra clase pues traer otros más ejemplos de usos y efectos, ¿verdad?, de nuestra voz profética. Nuestra voz es un privilegio de parte de Dios. Nuestra voz debe ser utilizada divinamente. Nosotros tenemos el poder de hablar. Hoy mismo yo he pasado un día muy difícil porque se me ha complicado hablar. Fui a trabajar y tenía que acercarme a hablarle a los niños y no me escuchaban a causa del ruido en la cafetería o en el recreo. No me escuchaban, tenía que acercarme hasta ellos y hablarle. Así que el tener voz es una bendición de Dios, el tener voz en estos tiempos y saberla utilizar alineada al cielo, alineada a la voluntad de Dios, alineada al propósito divino, verdaderamente hace la diferencia. No solamente en nuestras vidas, porque nos beneficia a nosotras, claramente, sí, pero también en la vida de otros. Podemos ser de grande bendición, de transformación en la vida de otro, usando nuestra voz profética. Entonces, le acabo de compartir un documento y le quiero mencionar unos seis, o al menos seis ejemplos de usos y efectos de la voz profética. Número uno, eh, un uso o efecto que tiene nuestra voz profética es animar, dar ánimo, animar. Nosotros cuando tenemos voz profética debemos conocer que más que para traer desánimo a otros o a nosotros mismos, tenemos el poder de animarnos a través de la voz profética. Nosotros debemos amar, animar a otros. Nosotros debemos de tener pasión por compartir la voz profética, ¿verdad? De manera que animemos a otros, a personas que tal vez están en diferentes dificultades, a personas que están recibiendo malas noticias, a personas que están en circunstancias negativas. Cuando yo necesito ánimo, hablo a mi vida palabra de Dios. Cuando yo necesito ánimo, cuántos se sienten, ¿verdad? En ocasiones desanimados. Es humano, es normal, es algo que todo vamos a atravesar, pero tenemos que conocer que tenemos esta herramienta que es nuestra voz profética. Y cuando decimos o sentimos que no tenemos más fuerza, podemos decir, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 13, es que Débora, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tal vez te sientes cansada, pero no te rinda. Puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y así pudiéramos, ¿verdad?, dar muchos ejemplos de versículos bíblicos que serían eh, efectivos y apropiados y excelentes para hablarnos con nuestra voz profética, la palabra de Dios a nuestra vida y crear el efecto de ánimo en nosotros, al igual que en otros. Tal vez usted pasa por el lado de algún compañero de trabajo, un compañero de escuela, tal vez un familiar, un hermano en la iglesia, y usted le nota decaído, le nota desanimado, le nota triste. ¿Y qué usted puede hacer? Usted puede traer palabra de ánimo. Por eso es que es nuestra responsabilidad, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, es mi responsabilidad conocer qué cosa la palabra de Dios. Yo necesito comer del rollo, yo necesito alimentarme del rollo, del pan de vida, de la palabra de Dios, para que en los momentos donde yo vaya a utilizar mi voz
proféticamente hablando, sea efectiva, porque la palabra de Dios es eficaz. Si yo le doy palabra de hombre a alguien, no tiene el efecto que tiene la palabra de Dios. Así que es mi responsabilidad conocer, estudiar, escudriñar, comer, tener almacenada en mí la palabra de Dios para que en el momento necesario dar una palabra de ánimo, podamos dar la palabra de ánimo. Eh, la palabra de ánimo también es tipo de consolación. Así que nuestra voz puede ser utilizada para traer consuelo a nosotros y a otros. En Hechos capítulo 4 verso 36 habla de Bernabé y dice que es hijo de consolación o hijo, en otras traducciones le menciona que Bernabé es hijo de ánimo. Amén. Así que ánimo y consolación son palabras muy similares. En Deuteronomio, capítulo 1 verso 38 tenemos este versículo. Dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Una palabra para que este hombre hable, palabra de ánimo a este otro. En Hechos capítulo 15 verso 32 habla de Judas y Silas. Judas y Silas. Y dice la palabra, como ellos también eran profetas. Silas, Judas eran profetas. Consolaron. Y cuando dice consolaron, es tipo de animaron. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Nosotros necesitamos aún tener palabra en nosotras, voz profética, palabras llenas de unción, para que podamos tenerle el uso y el efecto de animar a otros o a nosotros mismos. Amén. Nosotros podemos animar al que está cansado, al que está desanimado, ¿verdad? Al que está tal vez pensando en tirar la toalla. Usemos nuestra voz profética en vez de decirle, es verdad, tú no sirves para eso. Ríndete, ríndete, ya. Además, yo también creo que ya, pues si ya el doctor te dijo eso, pues ya ahí está, ya. Recíbelo ya. Eso es, ya te lo dijo el doctor. No, nosotros estamos para traer palabra de consuelo, palabra de ánimo a los demás. Isaías 50 verso 4 que lo hablamos hace unos lunes atrás, se lo traigo hoy nuevamente porque ese versículo está poderoso. Dice, el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar al cansado. O sea, para traer qué? Palabra de ánimo, palabra de bendición. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabe qué sucedió cuando estaban tratando de reconstruir el templo? Eh, el pueblo estaba desanimado. Cuando usted lee los profetas menores en Ageo y en Ageo y en Zacarías, usted va a encontrar que Dios los levantó a esos dos profetas contemporáneos para que trajeran ánimo al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba triste, estaba débil, estaba desanimado y tenían una misión por cumplir. Y cuando usted lee en Esdras, capítulo 5 verso 1 y 2 y luego lee en el capítulo 6 versos 14 y 15, usted se va a dar cuenta que estos hombres profetizaron para que pudieran edificar, para que pudieran cumplir el trabajo que necesitaban cumplir. Amén. Entonces,
Eh, otro uso, otro uso que podemos darle a nuestra voz profética es de convencimiento, de convicción. Nosotros con nuestra voz profética tenemos que conocer el poder de convicción. Tenemos que usarlo con convicción. Fíjese que el profeta Isaías manifestó y experimentó, sintió convicción cuando vio la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 lo ve. También David, el rey David, sintió o vivió convicción cuando vino el profeta Natán y le profetizó. El profeta le corrigió, lo confrontó. Y en ese momento, David experimentó convicción. Usted cuando le habla a otra persona, usted tiene el poder de traer convicción a esa persona a través de su voz profética. Así como Natán le habló a David y le dijo, y David entendió que estaba haciendo algo mal, así también nosotros podemos tener palabras que producen convicción en la vida de otros. Fíjese lo que sucedió, Pedro, en el libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo. Dice que en el capítulo 2, verso 37, dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Allí quien había estado hablando era Pedro. Pedro estaba hablando lleno de poder y el poder que había en su voz profética trajo convicción a aquel grupo de hombres judíos y a nivel que ellos preguntaron. Y ahora, ellos dicen dice la palabra que ellos estaban compungidos, estaban bien tocados, estaban bien convencidos de que tenían que tomar una decisión. Así que ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde Pedro les dice, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué oportunidad tan poderosa, ¿verdad? Pedro usó su voz profética con el poder de convicción, de convencimiento. Otro, otra manera de usar nuestra voz es para traer esperanza, esperanza. Y la, la voz que nosotros tenemos produce esperanza. Usted y yo tenemos el poder dado por Dios para traer la esperanza a situaciones donde está la desesperanza activa, donde tal vez ya las personas o nosotros mismos vemos que no hay más oportunidad o solución. Podemos traer una voz profética y por medio de la esperanza profetizar cambio, profetizar un de repente de Dios. Amén. Nosotros, cuando tenemos voz profética, y esto es algo que voy a hablar en el futuro, pero bueno, es algo que voy a hablar en el futuro. Todos nosotros que hablamos y utilizamos nuestra voz profética, muchas veces vamos a ver conectados todos nuestros sentidos, no solo la voz, sino que vamos a poder escuchar, vamos a poder hablar, vamos a poder ver, vamos a poder hablar, vamos a poder olfatear, percibir algo, vamos a poder hablar. Tal vez tocamos por medio del tacto y podemos hablar. Tal vez caminamos en algún lugar, en algún territorio y podemos hablar. Entonces, no solamente la voz profética viene directamente, ¿verdad?, de escuchar y vamos a hablar, sino que están todos nuestros sentidos conectados. Y algo que es muy importante que desarrollemos, ¿verdad? Y que oremos a Dios es por nuestra visión, que tengamos visión, así como tenemos una voz profética, también desarrollar visión. En la pasada serie
se titulaba Sintonía con su voz. Estábamos tratando de desarrollar una sintonía, una audición, un modo de poder escuchar claramente y ahora estamos hablando y utilizando lo que es la voz, nuestra boca. Pero más adelante quiero que veamos también el uso de de la visión, cómo poder ver en lo espiritual, ¿no? Eh, y así nosotros podemos ver más allá. Cuando tenemos voz profética y usted se encuentra con su amiga que está pasando un proceso muy difícil y le cuenta cuál es el proceso, tal vez una situación financiera, tal vez una situación matrimonial, tal vez alguna situación con los hijos, algo de la salud, algo, usted puede ver más allá. Usted puede orar y decir, Señor, que realmente son los planes que tienes para ella. O voy a actuar en fe y voy a hablar sobre la vida de mi amiga. Palabra de esperanza. Amén. Eh, por ejemplo, cuando la viuda de Sarepta, ¿cuántos saben la historia de la viuda de Sarepta? Hermana, si quieren prender la cámara, pueden prender la cámara. Así le vemos la carita. Eh, Y Elías fue enviado a donde una viuda, le llaman la viuda de Sarepta, y aquella mujer estaba muy desesperanzada. Pero cuando Elías llegó allí, Elías provocó un milagro en la vida de ella, trajo esperanza. Aquella mujer estaba ya tirada para echarse a morir, pero provocó el ir él allí y pedirle de lo poco que le quedaba, de tal vez de su, de su, um, de su pobreza, de su situación adversa, Él provocó que hubiera abundancia, hablando a su vida. Aquí ni el aceite ni la harina va a escasear. Amén. Y así fue. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 37. Si usted lo quiere leer completo, lo puede leer. Pero yo quiero solo leerle el verso 11 y el verso 12. Pero le recomiendo que lo lea completo. Dice la palabra en el verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Dios interviene, Dios trae esperanza y tenemos que conocer eso. Te debe de tomar esa nota. Dios es un Dios de esperanza y mi voz alineada con Dios va a hablar esperanza. Tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios que interviene. Nuestro Dios es un Dios que interviene en los asuntos que estamos atravesando. No importa cuál sea el asunto, Dios tiene el poder de intervenir y la oración. El hablar con voz profética puede producir, puede provocar en el Señor que la mano de Dios se muestre, se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Otro uso y efecto que tiene nuestra voz profética. Pueden comentar si tienen preguntas o comentarios ahí en el chat. Es confirmar. Nuestra voz profética tiene el uso y tiene el efecto de traer confirmación. Eh, Usted es llamada para traer confirmación. Eh, por eso es que a veces las personas cuando hablan con usted le pueden decir, eso viene de Dios. Eso viene de parte de Dios. Tú me estás confirmando algo. ¿Verdad que sí? No sé si a ustedes, a alguna de ustedes le ha pasado. Te dicen, wow. Lo que me estás diciendo, recientemente el Señor me lo mostró, recientemente el Señor trató conmigo, o de lo que me estás diciendo, eso yo lo estaba pensando tomar esa decisión. Eso viene de Dios, me estás confirmando algo. Así que la verdad es que cualquier cosa que Dios hace tiene la manera de ser confirmada. Por eso es que surge esto tanto. Dios cree en la confirmación. Amén.
Así que eh, usted y yo tenemos voz profética que trae confirmación y que trae el efecto, se usa y trae el efecto de confirmar. Siempre necesitamos tener como validación, confirmación. Y no sé usted, pero yo puedo estar aquí en el aposento, en el secreto con Dios, y el Señor me dice algo, yo lo anoto en mi libreta o en una orilla de la Biblia, ¿verdad? Tomo mi nota y digo, ok, ok, Lord. Si es así, yo voy a estar bien atenta en estos días, buscando esa confirmación. Voy a estar atenta, no se lo menciono a nadie, realmente estoy entre yo y el Señor. Y luego tal vez en la predicación, tal vez en un cántico, tal vez en una conversación con alguien, ¿verdad? Veo ese detalle de Dios trayendo una palabra clave, una dirección, algo. Y podemos decir, ahí veo la validación. Así que usted y yo tenemos una voz que trae validación. No validación de los hombres, sino de Dios. Por eso es importante que siempre estemos conectadas a la vid. Amén. A la vid. Nosotros somos los pámpanos, pero a la vid. Leímos ahorita, ya lo leímos, Hechos 15:32, donde habla que Judas y Silas trajeron, consolaron y confirmaron, ¿verdad? A los hermanos con abundancia de palabra. Y ese versículo está poderosísimo. Cuando usted lee Hechos, usted puede ver cómo el mover, ¿verdad? De voces proféticas estaba bien activo ahí. Estaba bien activo. También cuando usted tiene voz profética, como le digo, desarrollamos nuestros sentidos y podemos escuchar algo y decir eso no viene de Dios. Entonces es bien importante, ¿verdad? Esto es un paréntesis, pero se lo doy para que vea lo desarrollado que tienen que estar nuestros sentidos espirituales. Eh, otro uso y efecto es el de guardar y proteger. Como le digo, podemos hacer una gran lista de usos y efectos, pero por cuestión del tiempo. Amén. Eh, guardar y proteger. En eso quisiera leer Oseas capítulo 12 verso 13, que tiene un versículo bien poderoso. Eh, y cuando tenemos voz profética, Dios nos puede utilizar para esto. Dice ahí que, y por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Igualmente, vemos, ¿verdad?, cómo por un profeta fue guardado el pueblo de Dios. Eh, y, y cuando usted tiene voz profética, usted va a guardar, guardar. Usted va a buscar, usted va a buscar guardar. Usted va a buscar proteger y estar protegido. Usted va a buscar dar palabra a los demás que le eviten el golpe, que le eviten la caída, que le eviten la herida, ¿verdad? Por eso buscamos guardar y proteger por medio de nuestra voz profética. Israel fue librado, el pueblo de Dios fue librado también cuando estaba Moisés al frente. Dice que Moisés hizo una intercesión y Dios obró. ¿Ve? Por cuando sucedió lo del becerro. Pero no voy a entrar ahí, pero usted puede ver ejemplos donde Dios utilizó voces para traer protección y para guardar a su pueblo. Guardar y proteger es tipo de preservar. Preservar significa alejar del peligro, alejar del daño, alejar del mal. La palabra hebrea es llamar. Se la voy a copiar en el chat. Bien fácil, pero la palabra hebrea de preservar o de proteger es llamar. Y llamar significa es como un tipo de protección, pero rodeando alrededor, cuidando alrededor, velando alrededor, llamar. La palabra chamar, donde primero se utilizó, fue en Génesis capítulo 2 verso 15.
ese significado chamar con Adán, donde le dice Dios a Adán que tiene que chamar el huerto, tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo, tiene que protegerlo. Amén. También en Génesis 4 verso 9 se usa el término chamar cuando Dios habla con Caín y le pregunta acerca de su hermano. Entonces, Caín o sea, y Caín le responde, ¿seré yo guarda de mi hermano? O sea, chamar, tengo yo que protegerlo, tengo yo que cuidarlo. ¿Seré yo guarda de mi hermano? Sí, ese es el tipo de término. Te han llamado para proteger. We are brother keeper and sister keeper. Somos guardadores de nuestros hermanos. Yo tengo que guardar a hermana Marisol, yo tengo que cuidar de hermana González, yo tengo que cuidar de cada una, como pueda, ¿verdad? Como pueda, en todas las oportunidades que el Señor me permita. Y una de las maneras que puedo utilizar para hacerlo es por voz profética, es orando, es clamando, es intercediendo, es tal vez dándole una palabra de aviso. Amén. Entonces, eh, ahí estamos ya con ese está bien. Vamos al próximo. El próximo es eh, refrigerio y descanso. Eso es otra cosita que podemos utilizar nuestra voz profética y efecto que causa en la situación, en la circunstancia, en la atmósfera. Nosotros podemos traer refrigerio y descanso. Y es un tipo, es como un tipo de poder brindar un oasis o alcanzar un oasis. ¿Cuántas de ustedes, verdad, hemos pasado por momentos de desierto en nuestra vida? Momentos de desierto. Todo nos pasa y nos pasará porque son temporadas. No hemos caminado todos los desiertos todavía. Tal vez hoy no estás en desierto, pero vienen desiertos. Es necesario. Dios trabaja con nosotros y habla a nuestro corazón cuando nos lleva al desierto. Pero un oasis mayormente es lo que las personas en el desierto imaginan. Tienen como una visión, a veces es falsa, ¿verdad? Es tanto el deseo de agua en el desierto que tienen visiones de que hay una fuente, que hay un charco, que hay algo ahí. Y cuando llegan hasta allá, no hay nada. Pero en nosotros, en la voz y en el efecto, sí podemos traer en medio del desierto verdadera agua. Porque el Señor dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. De su interior correrán, saldrán, se manifestarán ríos de agua viva. Quiere decir que a través de mí va a brotar agua. Y si mi hermana o mi hermano, mi amigo o hasta yo misma estoy experimentando un momento de desierto donde necesito refrigerio y descanso, donde necesito un oasis, puedo a través de la voz profética hacerlo. Eh, un oasis es un lugar fértil en un desierto. Un oasis es un lugar donde hay agua en el desierto. Es un lugar tal vez como tipo pozo en el desierto. Y en lo profético, en lo profético, cuando un hombre, una mujer de Dios está orando por ti, habla de oasis en tu vida. En lo profético, tal vez usted está orando y ve un oasis. Dios le muestra en visión. Eh, eh, oasis. Usted comienza a visualizar un oasis. Esto es lo profético, lo que trae es refrigerio, refresca. A la vida suya o a la vida que usted le va a hablar, va a traer ese refresco, va a traer esa agua, va a traer, ¿verdad? Descanso.
Aleluya, gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, hermanas, aleluya. Eh, Va a traer en ese momento donde la tierra está seca, está árida, va como que a traer ese fluir de agua, un momento muy especial y muy necesario. Así que tenemos que, ¿verdad?, verlo así. Nuestra voz profética tiene el efecto de oasis en mi vida o en la vida de otros, en la vida de la iglesia, en la vida de un ser humano. Tiene ese efecto. Un oasis también es tipo de donde hay palmeras, ¿ok? Donde hay palmeras. Entonces, donde hay oasis, tienden a haber palmeras. Busque y investigue, ¿verdad? Estudie, pero es así. En la Biblia habla de Elim. Yo una vez prediqué acerca de las 12 palmeras de Elim. Habla de Elim y, y Elim, ese es un lugar, el nombre de un lugar. Era un lugar que trae 12 palmeras en el desierto. 12 palmeras en el desierto. Y eso es usted y yo en este tiempo. Usted y yo somos como ese tipo de lugar donde hay agua, donde hay refrigerio, donde hay palmeras, donde hay sombra, donde hay esperanza, donde comienza a fluir lo que estaba detenido. Por ejemplo, cuando usted lee Jueces capítulo 4, que habla de Débora, la profetisa, la esposa de Lapidot, am, en el capítulo 4, verso 4 y verso 5 habla de ella. Dice que ella gobernaba, y de esto hablamos el lunes pasado, ¿verdad? De los roles y de las responsabilidades que esta mujer tenía. Pero dice que Débora era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Débora, esa palmera estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a ella para que le diera qué, respiro. ¿Por qué? Porque habían situaciones, habían problemas que habían que definir, que habían que resolver. Habían problemas familiares, problemas políticos, problemas. Y esta gente sabían que Débora estaba allí en la palmera, que Débora tenía una voz profética que fluía agua, que Débora tenía una voz profética que traía refresco, refrigerio, que traía descanso al problema, al dolor de cabeza. Y esta gente subía, dice la Biblia, a ella para que ella juzgara, para que ella resolviera, para que ella trajera eso tan necesario. A través de su voz, ellos recibían ese oasis. Entonces dicen, gloria a Dios. Y bueno, lo de Elim, no le dije el versículo donde está Elim, es Éxodo capítulo 15, verso 27. Amén, hermana Gonzala. Amén. Ella estaba conectada a esa palmera. Muy bien. Yes, Éxodo 15, 27 habla de Elim y ahí habla de esa 12 fuentes de aguas y donde estaban todas esas palmeras y, y habla de que acamparon allí junto a las aguas, un momento de refrigerio. Bien, creo que ese era el último. Tengo aquí. Vamos entonces a culminar. Gloria a Dios. Le mencioné seis usos y efectos en donde usted puede usar su voz profética. Ahora yo quisiera que usted haga el ejercicio, que usted se visualice por un minuto, por un momentito, tómese un momentito y se visualice hablando palabra de ánimo. Visualícese por un momento. Escoja un versículo de la palabra. Por un momento, así, un versículo que le salte ahora mismo. Haga ese ejercicio. Un versículo que le salte ahora mismo. Si la pastora Débora necesitara una palabra de ánimo ahora mismo, ¿qué versículo usted le diera? Escríbelo en el chat.
Escríbalo en el chat rapidito. Gloria a Dios. Una palabra de ánimo o tal vez para usted. ¿Qué palabra de ánimo usted cree que hoy el Señor le puede dar que puede causar un efecto en tu vida ahora? Escríbalo ahí. Si no se sabe dónde está en la Biblia, escríbalo anyways, escríbalo, no se preocupe, no es nada formal. Tal vez si le viene a la mente todo lo puedes en Cristo que te fortalece, si no se acuerda que eso está en Filipenses 4:13, no importa, escríbalo de todas maneras, pero siempre es bueno conocer en dónde está la referencia bíblica. Amén. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Por un momento, ¿qué palabra usted cree que ahora mismo puede llegar a su vida de convencimiento, de convencer? Una palabra de convicción para usted o en general. Visualice esa palabra, visualícese dando esa palabra de convicción. Alguien necesita palabra de convicción. Y usted tiene la palabra en usted. Usted tiene la palabra en usted. No es que no esté en usted, está en usted, hermana. Tiene que creerlo. Usted está llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es el escenario para poder hablar la voz profética. Entonces, estoy dándoles el escenario. Imaginario, ¿no? Visualiza el momento donde alguien necesita la palabra de convicción y dásela ahí, ahora. Amén. Una palabra de convicción. Una palabra de convicción. Ahora, una tercera vez, número tercero, tercer ejercicio. Vamos a practicarlo todos. Una palabra hable una palabra de esperanza. Una palabra que trae esperanza. Amén. Como le di el ejemplo de Ezequiel, el pueblo estaba caído, destruido, muerto, seco, hueso seco. Pero el Señor le dijo al profeta Ezequiel, profetiza sobre esos huesos, profetiza esperanza. Amén. Profetiza esperanza. Estoy mirando aquí, están entrando los comentarios, chévere. Sigan, sigan, sigan. No tengan miedo, hermanas. Permitan que el Señor fluya en esto en usted, que el Espíritu Santo fluya ahí. De su interior esto va a fluir en usted. Usted lo tiene. Usted tiene que creer que usted tiene voz profética. Amén. El enemigo le va a hacer pensar que usted no tiene voz profética y usted misma, su carne, le va a hacer creer que no tiene voz profética, pero tenemos voz profética. Dios no ha terminado contigo. I love it. Yes, 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 yes. Amén. Sale de tu tierra y de tu parentela. Amén. Aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Yes. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. Muy bien, aleluya. Aleluya. Vamos ahora a dar una palabra de confirmación. De confirmación. Aleluya. De confirmación de lo que estuvimos hablando. De confirmación. La palabra de confirmación eh, se dan en casos muy específicos, pero no menosprecie que cualquier cosa que usted diga, es verdad, conectada con el Señor, puede ser una confirmación. Eh, no se menosprecie. Hable, hable con convicción para que usted vea cómo va a experimentar en usted mismo
que va a poder escuchar palabras de confirmación, o en otros que le van a decir, me estás confirmando, o eso viene de Dios. Eso es Dios hablándome. Amén. Ok, ese no estaba tan fácil de hacer porque el escenario, a veces cuando yo estoy aquí dando clases, yo no estoy hablando intencionalmente para confirmar nada, simplemente estoy enseñando. Y hay personas que me escriben o comentan aquí, por ejemplo, o me escriben en el privado, María Débora, me confirmó en la enseñanza, algo así, asado, asado. Y yo no lo estaba haciendo intencionalmente, ni sabía yo, ¿verdad? Que estoy confirmando a alguien. Así que la palabra de confirmación a veces no conocemos que la estamos dando, como la de esperanza. La de esperanza, tal vez vemos la situación y decimos, ok, déjame decirle, no todo, Dios no todo está terminado, Dios no ha terminado contigo. Esperanza. Pero en la de confirmación, usted a veces no se va a dar cuenta que la está hablando. A veces sí, a veces no. Amén, amén. ¿Cuántas están gozando? Gloria a Dios. Vamos ahora a traer una palabra de guardar o proteger, de llamar. Una palabra que me guarde, una palabra que me cuide, una palabra que me cuide. Piense, la primera que le llegue ahí en el espíritu, hermanas, no dude, no dude. A veces Dios nos habla y esto es algo que tenemos que vencer y aprender. Que Dios nos habla, sabemos que es Dios, ¿verdad? Dios nos está hablando, nos está dirigiendo y nos quedamos quietos y no hacemos lo que nos dice, esperando como, no, si Dios le habla, sea de esa manera que usted diga, a la orden, mi general, voy para allá. Que no necesite que venga nadie a decirle, ven, 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 um, ¿verdad? A veces yo me he acercado a personas y le doy órdenes. eh, Le digo, sí, ve, ora por tal persona. Y la persona me mira y me dice, eh, estaba pensando hacerlo, no me atrevía. Entonces, sí, si usted tiene eso, ¿verdad? Siempre con la dirección de Dios, no impulsivamente, con la dirección de Dios. Una, una palabra de cuidado, de guardar. Por ejemplo, está eh, en Josué, capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra de Dios. Amén. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Tremendo. Él guarda tu entrada y tu salida. Protección. Yes. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Excelente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Vamos entonces a terminar con la última. Ejercicio. Una palabra de refrigerio y descanso. Gloria a Dios. Una palabra de refrigerio. Una palabra de refrigerio. Me gusta la palabra que habla el Señor y dice, mira por última vez a tus enemigos, porque ya no los volverás a ver. Aleluya. Míralos bien, ahogados. No los volverás a ver. Eso es un refrigerio, un descanso. Al profeta Elías, el Señor le hablaba de comer eh, y beber. Refrigerio y descanso. Él dormía y le traía comida. El que contra ti conspire delante de ti caerá, dejará para siempre caído. Venía a mí todo lo que esté trabajado y cargado, y ahora a descansar. Yes. Salmo 91. Eso, mi hermana. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejar de
un minutito o dos para discutir cualquier duda o pregunta o comentario y el próximo lunes vamos a continuar.